segunda parte de las parejas en la Edad Media, específicamente de lo que es el Islam y de lo que viene en el Corán. Yo no soy musulmana, yo no practico esa religión, yo no estoy predicando. Yo únicamente lo que hice fue aprender un poco de la historia del Islam y leerme fenomenológicamente el texto del Corán. Y yo les voy a contar lo que dice ese texto. Si alguno de ustedes saben al respecto de hoy en día cómo se interpreta esto, si ya se traduce distinto, si se aplica diferente en distintas regiones, etcétera, adelante, por favor, todos estos comentarios son bienvenidos. Yo solo voy a hablar de lo que está en el texto, así como lo hice cuando les hablé de la Biblia. Gracias, acompáñenme. En el año 622 tenemos a varias tribus semitas. El concepto árabe no existe en esa zona, es un concepto de Occidente. Y existe esta zona de la Meca que tiene servicios de alimentación y de comercio, ¿no? De vender ídolos religiosos, etc. Tienen la costumbre de ofrecer hospedaje al que va pasando por el desierto, aunque sea su enemigo, no importa. Es un lugar difícil para vivir porque existe la ley del talión, ojo por ojo, diente por diente. El concepto de Dios único ya no les es extraño. Les rezan al Dios cristiano, le rezan al Dios judío, le rezan también a dioses de otros clanes. Mahoma nace aproximadamente en el año 570, pertenece a un clan de una tribu de la Meca, una de las más importantes. Él había quedado huérfano, se dedica al comercio y logra establecerse en una caravana también que es de las más importantes y que hace viajes enormes. Entra en contacto con otras creencias, entre ellas la judía y la cristiana. En un momento, en resumidas cuentas, el dueño de la caravana se muere, Mahoma se casa con esta viuda y se empieza a dedicar a la meditación y se empieza a dedicar a la oración. Va a una cueva cerca de la Meca y en el año 610 del mes del Ramadán se le aparece el arcángel Gabriel, el mismo judío, el mismo cristiano, y le pide que recite, que significa memorizar y decir la palabra de Dios. Durante 3 años empieza a predicar lo que le dijo el arcángel Gabriel. Él mismo lo dice, no es ninguna novedad. Creen que es el mismo Dios el que se le reveló a Moisés, después a Jesús y que ahora se le revela a Mahoma. Como un asunto de doctrina, ser musulmán consiste en 5 pilares de la fe. Shahada, manifestación de la fe, no existe más Dios que Dios y ningún otro mensajero que Mahoma. Salat, que es la oración que se debe recitar 5 veces al día. Saum, ayunar durante todo el mes del Ramadán, que es el 9º mes del calendario islámico. Su calendario lunar es de 28 días. Zakat, que es pagar el impuesto obligatorio para todo creyente para ayudar a los más necesitados. No hay un clero, hay directo, aunque hay algunos que organizan como estos donativos. Y ahí, que es la peregrinación por lo menos una vez en la vida a la Meca. Hay un paraíso, un infierno, alma, habrá fin de los tiempos. Islam es el nombre de la religión, no islamismo. Islamismo es el movimiento político de los siglos XIX, XX y XXI que pretenden convertir al Islam en gobierno, como la República Islámica de Irán. El musulmán no le pide nada a Dios, lo que hace es adorarlo. Los pecados más fuertes son el politeísmo, que es muy grave, como ponerle asociados a Dios. El otro es cumplir con Dios por quedar bien con los demás. Y otro que se conoce como el pecado invisible, que es el reclamo a Dios, el desacuerdo con los designios y las predeterminaciones. Así que bueno, en el Islam, al igual que en las religiones judeo-cristianas, se cree que no se necesitan parejas para ir generando a la humanidad, sino que es este Dios el que tuvo la capacidad de generar al hombre y a su pareja. Sobre el matrimonio, el Corán recomienda casarse. Recuerden, en mi blog vienen todas las citas de en qué parte del Corán dice cada cosa y ahí está la bibliografía. La menstruación era vista como un mal para evitar por los hombres. El divorcio o repudio seguía básicamente las mismas leyes que las babilónicas. Es el hombre quien lo solicita y debe siempre cuidar la manutención de la repudiada, con la diferencia de que el hombre, una vez que pide esto, debe esperar 4 meses viviendo con la mujer para entonces arrepentirse o ya separarse. Se puede reconciliar 2 veces sin prejuicio, pero después de esto ya no puede intervenir si ella encontró otro marido. Las repudiadas deben esperar 3 menstruaciones para volverse a casar. Si se
se repudia antes de la consumación del matrimonio, se da una indemnización según las capacidades o la dote prometida. Las viudas deben esperar 4 meses y 10 días para volverse a casar. La fornicación está prohibida. La ley islámica pide buscar 4 testigos de que una mujer ha fornicado. Si se comprueba, el castigo consiste en encerrarla en una habitación hasta que muera, mientras que a los hombres se les castiga hasta que se arrepientan. No estoy diciendo que esto se lleve a cabo hoy en día, no lo sé, les estoy diciendo lo que está escrito en el Corán. Se prohíbe la consanguinidad, y respecto a la monogamia y poligamia, pues también se dice que algunas cosas, como por ejemplo que en el Corán se habla de la esclavitud, aunque hoy en día ya está en desuso, entonces igual se dice que había un asunto de poligamia, aunque hoy en día ya está en desuso, y que además el mismo Mahoma ya iba predicando asuntos de monogamia. En la Sura 4, en el Corán, se recita una cosa al respecto: casaos con las mujeres que os gusten, 2, 3 o 4. Si teméis no ser equitativos, casaos con una o con las que poseen vuestras diestras, las esclavas. Eso es lo más indicado para que no apartéis de la justicia. Es muy importante que, aunque habla de tener varias esposas, se nombra que deben estar con una buena manutención, o sea, te debe alcanzar económicamente para tener varias esposas, y también habla de que sexualmente debes tener la capacidad para satisfacerlas a todas. Sin embargo, el adulterio está prohibido. No os acerquéis al adulterio, es una torpeza y un pésimo camino. A los adúlteros se les manda 100 azotes, a cada uno sin compasión, y los adúlteros solo se pueden casar con adúlteros. Si alguien los acusa, se deben presentar 4 testigos, y si no se logran presentar, se ve como una calumnia. Al calumniador se le dan 80 azotes. El velo, que ya les había contado que venía de las costumbres babilónicas, se especifica en el Corán pidiendo a las mujeres que oculten sus partes, adornos, seno, a cualquiera excepto esposos, hijos de sus esposos, hermanos, sobrinos, mujeres de los sobrinos, esclavos o varones que carezcan de instinto. Esto último se puede prestar a miles de interpretaciones. Las mujeres que han llegado a la menopausia ya pueden dejar de usar el velo de adultas. Es muy importante que el mismo Corán incita al saber y a la ciencia. En este se dice que Mahoma recomienda el saber. La tinta del sabio es más sagrada que la sangre del mártir. Buscad la ciencia hasta la China. Entonces tenemos que tener en cuenta que después del nacimiento del Islam nacen diferentes estudiosos por el saber, algunos que traducen incluso a los filósofos griegos. Uno de los más importantes es Avicena. Mientras que en el mundo cristiano hay una clara separación entre el ámbito político y el religioso, aunque políticos y gobernantes apliquen la moral cristiana para la vida política o se use la religión con fines ajenos a la misma, en el Islam es completamente distinto. El ideal de la sociedad islámica era la Umma, en la cual el único vínculo entre los hombres era el de la fe. Como consecuencia, religión y política formaban un mismo bloque. Ambas se regían por la ley religiosa basada en esta revelación profética. Es desde este lugar que Avicena fija ciertas normas para el matrimonio y la familia. Tienen 2 intereses: el económico y 2, lo moral. Avicena declara que así como el encargado de promulgar las leyes debe prohibir acciones que pongan en riesgo los fundamentos de la ciudad, como la sociedad, el robo, el bandidaje, por ejemplo, de igual manera se debe impedir la fornicación y la sodomía por poner en riesgo el matrimonio. Avicena también habla de que no se debe promover el divorcio a la primera de cambios, y que en caso de separación esta decisión no se le deja a la mujer por ser más débil de carácter que el hombre, y porque además se deja llevar más por la pasión y la cólera. El divorcio deberá considerarse en caso de que alguno de los cónyuges sea estéril o malhumorado u hostil hacia los requerimientos de la naturaleza, es decir, lo sexual. Este autor ve el deseo sexual como algo natural, algo que es único en este momento de la Edad Media. Considera que la mujer es muy fácilmente seducible y menos racional, y que por lo tanto es capaz de provocar siempre la unión sexual. Por ello también recomienda a la mujer cubrir su cabeza con un velo para permanecer alejada de la vista de los hombres. Dice que la mujer no se debe ganar la vida, debe ser mantenida por su marido, y en compensación porque la mantienen debe ser dominada por él, y estos roles nunca deberán invertirse. La mujer no puede casarse con varios hombres, los hombres sí, pero habla también este asunto de que debe poder atenderlas a todas, y con atender me refiero no solamente a un asunto de las dotes, de cuidar a los hijos, sino también satisfacerlas sexualmente. Explica: las relaciones sexuales son placer común a hombres y mujeres y por tanto no faltarán. Los musulmanes describen la sexualidad como una fuente de placer. Avicena, hacia el año 1000, da ciertos consejos: que los hombres prolonguen el juego con las mujeres, que acaricien los pechos y la zona púbica, que abracen a su pareja sin verdadera conclusión
y cuando lleguen al deseo, que se unan a ellas frotando la región que se encuentra entre el ano y la vulva. Es en efecto el lugar del placer. Que estén atentos al momento en que se manifieste una adhesión más fuerte de la mujer, o se le enrojezcan los ojos, o se intensifique su respiración y empiece a balbucear. At-Tifashi, otro autor, escribe también sobre lo que es útil para las mujeres y para los hombres en asunto de relaciones sexuales. Esto no estaba pasando con el cristianismo y tampoco con el judaísmo. Bueno, esto solo es un poco más de información de lo que estaba pasando en la Edad Media en esta otra parte, y en el siguiente video, el tercero y último sobre la Edad Media, les voy a hablar sobre la invención del amor. ¿Es verdad que el amor fue una invención? Nos vemos en el siguiente video. Gracias, espero sus comentarios.